cada instancia de escucha, resuena en nosotros aquello que los demás nos traen. A solas, con compañeros de equipo, sea en forma presencial o remota, sea que escuchemos desde salud o intersectorialmente, permanentemente estamos transitando esto que acontece. Desde ahí es que me parece importante repensar las formas de alojar aquello en lo que intentamos trabajar. Y bueno, y para eso convocamos hoy a Alicia, por supuesto, de las diversas cuestiones académicas y profesionales que todos conocemos de Alicia Stolkiner. Me permito este recorte sumamente personal para situar su transmisión hoy en nuestro contexto. Alicia Stolkiner es psicóloga, especialista en salud pública con orientación en salud mental, investigadora categoría 1 de UASIT, docente de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA, docente de la maestría y doctorado en salud mental comunitaria de la Universidad de Lanús, docente de numerosos programas de posgrado en nuestro país, entre ellos, bueno, algunos de las universidades de nuestra región muy cercanas, como muy queridas para mí, como la UADER y la UNED. Y además, bueno, coordinadora también de CONADI, miembro de ALAMES, y recientemente incorporada como asesora de Poder Ejecutivo en materia de salud mental. Pero, digamos, más allá de todo eso, más concretamente, creo que coincidiríamos todos, o muchos de nosotros, diciendo que sus aportes, Alicia es nuestra referencia y es un puntal en el que nos apoyamos para construir posiciones y producir conocimientos en torno a la dimensión subjetiva de los procesos de salud, enfermedad, cuidado, interdisciplina, derechos humanos, memoria colectiva y tantos más centrales en este momento. Así que un honor y les agradezco a todos compartir esto, ¿no? Este honor. Gracias y te escuchamos, Alicia. Gracias. En realidad pensaba que esto de prácticas de salud mental en tiempos de pandemia, que prácticas de salud mental fue el texto con el cual inauguré mi carrera académica en la Argentina. O sea, se llamaba así la monografía con la cual concursé la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental hace muchísimos años, y quedó como una huella. Pero no me voy a explicitar mucho sobre qué son prácticas de salud mental, porque eso no necesita explicitación, sino pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de tiempos de pandemia. Si tenemos la dimensión exacta de lo que es. Y además, lo quiero plantear como iniciando una interlocución con ustedes, porque da la impresión de que en cada lugar donde uno lo habita, desde cada lugar donde lo mira, desde cada lugar donde se transita, desde cada característica local y regional y provincial, las formas de transitarlo, las formas y las experiencias son distintas, y las prácticas son distintas. No es lo mismo estar en la ciudad de Buenos Aires que estar en Rosario, calculo que no es lo mismo Rosario que Santa Fe, y calculo que así sucesivamente, cuando yo entro en contacto, se van, miren, hoy se van mostrando realidades muy distintas. Hoy tenía esta mañana una conversación con gente de Zaragoza, ¿no? Y entre las cosas que planteaban, a mí me parecía insólito, es que en el retorno a la escolaridad de los niños, uno de los problemas que tienen es que los padres no los mandan al colegio. Y que entonces el gobierno central ha decidido multar a los padres que no manden a los niños al colegio. Y ellos estaban tratando de hacer algún tipo de política de comunicación y de contacto que no consistiera simplemente en una multa, sino cómo trabajaban esta cuestión con los padres. Por poner un ejemplo de que a nadie se le ocurriría acá en este momento, ni creo que fuera viable poner una multa a los padres que no manden sus hijos al retorno al colegio. Pero puede suceder, o sea. Y también recordaba que el último viaje que hice fue a Rosario. O sea, una semana antes, ya en conocimiento de la situación de pandemia, en conocimiento de que en ese momento todavía todos los casos eran foráneos, etcétera, yo tenía una actividad en Rosario, en la Facultad de Psicología, y decidí ir y volver en el día, ¿no? Sacando la perspectiva, el cálculo, de que era prácticamente imposible en ese momento contagiarse en un viaje, ¿no? Con la mala suerte de que la persona que viajó al lado mío comentaba telefónicamente que venía de Ezeiza. Entonces,
yo tomé registro de eso. No le quise ni preguntar de dónde venía. Fui de una conferencia delante de 500 personas, me tomé el ómnibus, volví, tomé el subte hasta mi casa y a la mañana siguiente me dolía la garganta. ¿Mm? Ese día pasé virtual todos mis pacientes. O sea, todavía no se había decretado el aislamiento, pero conociendo las características de la situación, yo lo que hice, lo llamé por teléfono a 2 o 3 personas que distaban de ser de grupo de riesgo, les dije que podíamos hacer una última entrevista presencial, y a las personas que eran de grupo de riesgo, por ejemplo, tratamientos oncológicos, etcétera, ya directamente les propuse la virtualidad. Y ese mismo día le dije a la empleada de mi hogar, ¿no?, que no volviera porque vive en provincia de Buenos Aires y el marido era de mucho riesgo, y el viaje de ida y vuelta me pareció, él tiene hipertensión, cuadros de hipertensión seria, me pareció riesgoso. Quiere decir, no soy de las personas que podría decir que esta situación me tomó desprevenida, y sin embargo, creo que no termino de salir de mi asombro de lo que está sucediendo, ¿no? Recientemente, una persona con la cual estaba conversando, que es licenciada en letras, me dijo: lo que estamos atravesando tendría que ser comprendido como si fuera con la lógica con que se piensa la literatura fantástica. No el drama, la tragedia, o ni siquiera la literatura de ciencia ficción, sino la fantástica. Entonces, por esa sensación de que lo fantástico se liga rápidamente a lo siniestro, se liga rápidamente a que aparece algo absolutamente desconocido en el terreno de lo conocido, ¿no? Ella citó una frase de Cortázar que dice, refiriéndose a la literatura fantástica, dice: es como si uno está tranquilamente en su casa, abre la puerta para salir al jardín y hay un prado con un unicornio, ¿no? Y algo de ese estado, de estar en un estado de literatura fantástica, de estar como habitando en otro escenario totalmente distinto, nos atraviesa a todos y determina buena parte de lo que pensamos, hacemos y evaluamos de distintas maneras alrededor de nuestras prácticas, ¿no? Estas determinaciones pueden operar de distintas maneras, que es lo que después vamos a ver. Entonces, para hablar de tiempos de salud mental, prácticas de salud mental en tiempos de pandemia, tenemos que pensar en varias dimensiones. Una dimensión es cuáles son las problemáticas de salud mental en tiempos de pandemia. Y cuando digo cuáles son las problemáticas de salud mental en tiempos de pandemia, no me refiero únicamente a algunas dimensiones de sufrimiento o de padecimiento psíquico que pueden aparecer ligadas a la situación, sino también a cómo esta situación opera sobre un marco de prácticas que ya se estaban desarrollando previamente, transformándolas de manera radical. O radical, para no utilizar el nombre de un partido político, cuando uno utiliza una palabra que en realidad en inglés radical es eso, radical, ¿no? Y entonces, un primer nivel es pensar eso, la transformación global de las prácticas en el contexto de la transformación global de la vida cotidiana. Lo segundo es, en contexto de pandemia, ¿de qué tipo de pandemia hablamos? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de contexto de pandemia? Y lo tercero es, específicamente, pensar la función, el movimiento, los sufrimientos y las potencialidades de los agentes o actores de servicios específicos de salud mental, en distintos niveles. Entonces, voy a volver sobre de qué hablamos cuando hablamos de tiempos de pandemia. En principio, no les voy a decir nada nuevo. Esta pandemia es algo así como crónica de algo largamente anunciado, más allá de que parece haber tomado por sorpresa a todo el mundo, pero si uno lo piensa, solo puede ser comprendida como toda epidemia. Toda epidemia no es un fenómeno natural, ni un fenómeno biológico. Si uno piensa en términos de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado,
de colectivos humanos en nuestras condiciones, todo proceso es simultáneamente un proceso social, biológico, subjetivo y particularmente una epidemia es además un fenómeno histórico, político, económico, que en este caso además yo he definido como la pandemia vino a producir como un desequilibrio catastrófico en un sistema que ya estaba en altísimo nivel de inestabilidad. Y al igual que ustedes deben haber visto cuando que la inundación destapó, sacó, tapó y dio vuelta. Con respecto a la cultura, a la forma de vida, a la relación con la naturaleza, a la relación entre nosotros, a las formas en que nos veníamos configurando para pensar las sociedades futuras, etc., esta pandemia dio vuelta a todo. Cuando digo es crónica de algo largamente anunciado es porque si lo pensamos nosotros, apenas la OMS terminó. A ver, en la segunda mitad del siglo XX, cuando se establecen los estados de bienestar como reconstrucción de la posguerra en Occidente, aparece un triunfalismo de la medicina y la ciencia sobre la enfermedad y la muerte. Van apareciendo, no solo la aparición de los antibióticos, sino de las vacunas, hace pensar que lo que venía un desarrollo hasta el infinito y algo más, digamos, de lucha y triunfo sobre la enfermedad y la muerte en colectivos humanos, desconociendo en más de una oportunidad que esto no se producía simétricamente. Pero ese último triunfo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, este organismo creado específicamente para colaborar, para la colaboración de los estados en la lógica de mejorar la salud del mundo, de la población del mundo, ese último triunfo impresionante que por primera vez en la historia se erradicó una enfermedad que fue la viruela, y ese momento único en la historia de la humanidad de sexualidad sin riesgo, como digo yo, hubo una generación de sexualidad sin riesgo, que es la generación que tenía los antibióticos para las enfermedades venéreas y los anticonceptivos para el embarazo. Entonces, ese único periodo en la historia de la humanidad, apenas termina la viruela, comienza el SIDA. Se instala la primera pandemia de una enfermedad absolutamente nueva que va a producir más de una transformación en las prácticas de salud, el cuestionamiento de la idea de grupo de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos una secuencia que es la reaparición de las enfermedades, así llamadas las reemergentes, por ejemplo el cólera, tenemos la aparición de otros tipos de pandemias nuevas como el ébola, etcétera, la H1N1 en el 2009 y finalmente aterrizamos en esta. Y si ustedes se ven, hay como un creyendo en eso, que tira por tierra buena parte de esa presunción de que íbamos hacia el envejecimiento poblacional, por ejemplo. Cuando en realidad, antes de esta pandemia, ya empezó a bajar la esperanza de vida de las poblaciones. Por lo menos de la población blanca norteamericana y de la población inglesa. Entonces, este fenómeno es un fenómeno que va a venir a coincidir además con el desencadenamiento de una crisis que ya estaba planteada de manera notable, una crisis económica, social y política digo porque está en debate cuál va a ser la nueva organización geopolítica del mundo, ¿no? Y qué lugar ocupará cada país. Esto es un marco general, ¿no? Cuando a veces escucho a algunas personas que dicen, ay, pero yo quiero volver a esto, lo otro, lo demás allá, yo pienso, no, es que esto no tiene vuelta. El uso de la palabra nueva normalidad es prácticamente un oxímoron que da cuenta de que todos sabemos de que las cosas no van a ser como eran. Y entre las cosas que no van a ser como eran, están las prácticas de salud mental. Ahora, la otra cara de esta evolución epidémica es ese periodo, porque todo esto empieza con la crisis de los 70 y se va profundizando, pero no, es ese periodo que después de todas las reformas
profundas, pro mercado de los 90, que en el invertir en salud del Banco Mundial es como el emergente más claro, el exponente más claro, donde desaparece la idea del derecho a la salud y se piensa el mercado como el mejor proveedor de recursos, etcétera, etcétera. Cuando esto empieza a mostrar sus falencias a finales del siglo XX, aparece una política que es la política con enfoque de derechos. El enunciado de política con enfoque de derechos va a estar en la base de lo que nosotros después logramos construir en el 2010 a partir de la aparición de actores novedosos, entre ellos los organismos de derechos humanos y los usuarios y familiares, logramos construir como la ley de salud mental. Entonces, tenemos, y quiero decir que no es solo la ley de salud mental, en el periodo que va del 2003, 2004 al 2016, tuvimos una cantidad muy interesante de leyes que iban a impactar directamente en las prácticas en salud, en la subjetividad, y todas articuladas en lógica de derechos. Entre estas leyes, además de algunas otras adhesiones internacionales, la cuestión de infancia, etcétera, que venía ya, entre estas leyes tenemos algunas que hoy en día hay que retomar pensando en la cuestión de la subjetividad en la pandemia. Pongo un ejemplo: la ley de derechos de los pacientes, la ley de muerte digna, la ley de parto humanizado, la ley, y voy a incorporar la ley de identidad de género, que es una ley avanzadísima, y que hace al campo de la salud mental por el reconocimiento de la diversidad, las medidas que se van tomando en relación a discapacidad, y me está faltando alguna, pero con eso tenemos lo suficiente como de parecer un estudio. La ley de protección al niño, niñas y adolescentes y familias. A niños, niñas y adolescentes, exactamente. Y la reforma del Código Civil, porque la ley de salud mental fue anterior a la reforma del Código Civil, pero hizo una pequeña reforma del Código Civil que fue transformar lo de peligrosidad por riesgo cierto e inminente, pero después la reforma del Código Civil va a transformar totalmente la idea de insanía. Ligando también con y va a generar otras formas de vinculaciones familiares, etcétera. Con lo cual tenemos muchas herramientas jurídicas que estaban todas ellas destinadas a operar en el terreno de la salud, de los procesos de salud, de enfermedad, atención, y en el terreno de las prácticas en salud, incorporando dimensiones subjetivas y de derechos. Entre ellas las prácticas en salud mental, entre ellas la de salud mental, obviamente, ¿no? Cuando sucede el fenómeno de la pandemia, el primer efecto de una epidemia con estas características, me voy a detener un momento en estas características. Disculpen, ¿pueden apagar los micrófonos? Porque hay gente que me dice que no se escucha por ese motivo. Gracias. Disculpa, Alicia. Claro. Cuando digo con estas características, ¿a qué me refiero? Estamos en presencia de una enfermedad de transmisión aérea con un tipo de contagio exponencial. Quiere decir, los cálculos matemáticos de cómo se distribuye librada naturalmente esta epidemia implican un crecimiento exponencial, que es una curva particular. Yo no tengo acá el PowerPoint, si no se las muestro. O sea, un altísimo nivel, una altísima tasa de morbilidad, de cantidad de gente que enferma. En relación a esa tasa de morbilidad, la letalidad de la enfermedad es baja. No es una enfermedad de alta letalidad. Se define por letalidad la cantidad de personas que mueren sobre el total de casos de personas que enferman. Pero la letalidad de la enfermedad no es un fenómeno natural, ¿no? O sea, la letalidad de la rabia humana, si ustedes la dejan librada a su devenir, es prácticamente el 100%. Pero no tenemos mortalidad por rabia humana, entre otras cosas porque hay prevención y además porque en todo caso hay una vacuna que impide el desarrollo de la enfermedad.
Entonces, la letalidad está fuertemente ligada a la respuesta asistencial y al conocimiento de las técnicas de asistencia frente a la enfermedad. Y después tenemos que, como es una enfermedad de altísima morbilidad, impacta en la tasa de mortalidad, o sea, impacta en la cantidad de muertos por millón de habitantes. Entonces, todo esto ha dado lugar a algunas discusiones disparatadísimas, que Suecia le va fantástico cuando tuvo una letalidad más alta que la nuestra y una mortalidad por millón de habitantes más alta que la nuestra. Además, los fenómenos epidémicos son fenómenos complejísimos, entonces, inclusive para comparar dos poblaciones no se pueden usar ni siquiera las tasas, hay que ajustarlas por una población, con una población similar, pero podríamos decir que hubo como dos respuestas a partir de los estados, viendo los estados donde inicialmente esto se había dado. Uno es el modelo Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, que fue aquella idea de dejar morir a los que tuvieran que morir, digamos, ¿no? En realidad lo disimulaban un poco, cuidar los grupos de riesgo y dejar que se contagien todos los otros, la famosa inmunidad de rebaño que produjo una disparada, un desborde de los sistemas de salud muy impresionante. Y los países que tomaron medidas de una u otra manera, tomaron medidas de aislamiento preventivo con distintos movimientos, distintas estrategias, distintas formas de manejarse según la población, etcétera, etcétera. Esto significó, en cualquiera de los dos países, sea Inglaterra, que se enfermó hasta el primer ministro, o sea la Argentina, que inició cuando todavía no teníamos prácticamente casos autóctonos que no fueran contacto con alguien que llegara del exterior, inició un aislamiento social preventivo bastante fuerte, digamos. En cualquiera de los dos hay algo que definitivamente pasó, es que se alteró radicalmente la vida cotidiana. Y cuando nosotros pensamos, cuando nosotros usamos el método que usamos para pensar la producción de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, y la producción del sufrimiento subjetivo, pensamos una articulación de dimensiones y niveles de análisis, y en las dimensiones pensamos en la articulación entre lo económico, lo institucional y la vida cotidiana. Pero es en la vida cotidiana, en las prácticas cotidianas, donde buena parte de nuestra, no solo ahí donde transcurre la vida, sino donde buena parte de las rutinas que nosotros desarrollamos en esas prácticas cotidianas nos permiten tener un espacio en el cual depositamos angustias profundas. Casi podría decir, la rutina nos permite pensar la temporalidad sin finitud, hasta que algo la interrumpe. Este año me tengo que jubilar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al margen de eso, nuestras rutinas, las rutinas están absolutamente construidas por el mundo social. La vida cotidiana, como diría Heller, es la forma en que se particulariza lo genérico social. Ahora, toda la rutina no es solamente el tener que quedarse en la casa. Todas las rutinas se transformaron radicalmente. Las rutinas en relación al trabajo, las rutinas en relación a las vinculaciones familiares, algunas instituciones que son fundantes para la subjetividad, por ejemplo, las escuelas, modificaron cerraron sus puertas en el caso de las escuelas, y algunas instituciones hicieron un tránsito veloz a una forma, en el caso de nosotros en la universidad, a una forma de contacto virtual que yo estoy evaluando, y les digo, hay una cosa que me asombra la calidad de la producción de los alumnos. Y además, en el caso de muchos, ahora que estamos empezando el segundo cuatrimestre, el establecimiento de vínculos muy particulares, muy solidarios entre alumnos y profesores, y un tipo de producción que no habíamos tenido antes. O sea, las parciales ya no son únicamente el parcial escrito, sino que combina, es como si fuese una combinatoria de imágenes, sonidos, videos y texto.
¿no? Es como si se hubiera modificado mucho el tipo de producción. Entonces, yo no tengo evaluado, tengo evaluado lo que evaluaron los alumnos, nosotros lo evaluamos, etcétera, pero no tengo todavía no termino de representarme a qué tipo de producción de conocimiento vamos en esta forma virtualizada de la enseñanza. ¿Mm? ¿Y cuánto se perdió y cuánto se ganó? Esa es otra pregunta. ¿Cuánto perdimos y cuánto ganamos? Ganar tiempo en la ciudad de Buenos Aires hemos ganado seguro. Les aseguro que yo no extraño las 2 horas de viaje a la Universidad de Lanús los días en la tarde, en auto, en una ciudad enloquecida. Hubo un principio en el cual la mayoría de la gente sintió un cierto alivio en las grandes ciudades. Un alivio en relación a lo insoportable del urbano. Pero, si estamos hablando de salud mental, estamos hablando entonces de una situación en la cual se afectó al total de la población. Y buena parte de las prácticas en salud mental se transformaron para dirigirse a dar respuesta de distintas maneras, según los distintos servicios, según la fragmentación del sector, etcétera, etcétera, a problemáticas ligadas a la presencia del COVID, pero reconozcamos algo que sabemos de la salud mental, que es que cada persona procesa su subjetividad de acuerdo no solo a la condición contingente en la cual se encuentra, por intensa que esta condición sea, sino también de acuerdo a su estado. Entonces ahí el primer aprendizaje fue un aprendizaje extraño en mi caso, que las personas que estaban externadas de internaciones psiquiátricas, cuidadas y atendidas adecuadamente, pero además que tenían una red construida de contención, respondieron muchas veces con más capacidad de soportar la situación que personas que uno podría decir transitaban por la vida común. Una respuesta me la dio una de ellas, que me dijo: yo ya estuve encerrada. Dice, la diferencia es que ahora como a la hora que quiero, duermo a la hora que quiero, me pongo la ropa que se me da la gana y hago las cosas que tengo ganas de hacer. Y me comunico con quien quiero. Dice, porque después de todo, para eso estoy en mi casa. Y quiero decir que es una persona que vive sola, o sea, quizás una de las, entre comillas, situaciones difíciles para atravesar una situación de aislamiento, ¿no? Y que además es muy susceptible a la idea de enfermedad, etcétera, etcétera, con lo cual no asomó la nariz a la puerta, pero en ningún momento. Para nosotros, para los que trabajábamos en el campo, para los que trabajábamos, digo, yo doy clase, pero estoy muy relacionada con servicios de salud, para las personas que estaban en el primer nivel de atención, se produjo un corte difícil de superar, que es no poder poner el cuerpo en el territorio, en muchos casos. Estoy hablando lo que conozco más de Buenos Aires, digamos, ¿no? En algunos casos porque se trataba de personas que se licenciaron se mandaron a trabajo remoto por ser grupo de riesgo, y en otros casos porque en algunos CESAC la atención de salud mental cesó para centrar o preparar el CESAC a la atención de COVID. Hay uno de ellos que casi les podría decir ediliciamente, todo el área de salud mental estaba apenas la entrada, toda la entrada se destinó a triage, y se mandó salud mental a un cuartito al fondo, en un lugar bastante incómodo, ¿no? Después, ¿qué es lo que aconteció con los hospitales y los servicios monovalentes y polivalentes? Yo les voy a hablar de lo que yo conozco más cercano, que es Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. No puedo dar cuenta de otra situación. ¿Qué es lo que pasó con estos servicios? En un primer momento, si había una emergencia por la cual era necesaria, por ejemplo, una internación para una persona por una crisis que, de acuerdo a una evaluación interdisciplinaria, siguiendo la ley de salud mental, significara un riesgo cierto e inminente, se priorizaba la internación en los hospitales monovalentes, curiosamente. ¿Por qué? Porque el hospital general se veía como un hospital de mayor riesgo de contagio de COVID. Después, esto evolucionó, ¿por qué? Porque los hospitales
las instituciones totales, quiere decir, las instituciones, los geriátricos, los espacios de internación por discapacidad, las cárceles y los hospitales psiquiátricos, como las instituciones manicomiales, se mostraron ser núcleos que una vez entrada la infección, el núcleo de la expansión era imparable. Entonces se empezó a tratar de limitar todo tipo de ingreso a las instituciones monovalentes, y en el caso de Provincia de Buenos Aires se hizo una política de externación en alguna de ellas. Con lo cual, en plena pandemia, se lograron procesos de externación. Al encontrar límite la internación en los hospitales generales también, porque la demanda en los hospitales generales, acá la curva ascendente ya tiene un tiempo importante, y la consulta en los hospitales generales viene bastante disparada, así como el contagio de personal de salud, las dificultades del personal de salud en determinadas condiciones, sus condiciones laborales, de lo cual voy a hablar luego, etcétera, ¿no? Entonces, en eso lo que apareció también, casi diría espontáneamente, y como un emergente de esta situación, es que algunos casos que hubieran sido internados, naturalmente, pongo el ejemplo, una mujer que ha tenido varias internaciones psiquiátricas, que vive con un familiar cercano que tiene un episodio de descompensación, la llevan a la guardia, lleva 2 días sin dormir, está con el cuadro delirante, etcétera, etcétera, que quizás en otro momento lo hubieran internado, aunque sea unos días. Ahora, deciden no internar y precariamente arman algo que no existe en la ley de salud mental, que es un dispositivo de internación domiciliaria, apelando a recursos familiares y también apelando a algún tipo de asistencia remota y o presencial en uno de los casos. Me quiero detener un poco en el tema de infancias. Porque curiosamente, el otro día hablaba con una docente de la cátedra que ella trabaja con chicos en situación de desamparo, con chicos en situación de calle, que ahí apareció otro problema en Buenos Aires porque había que recogerlos, institucionalizarlos, qué se hacía con ellos, hubo todo un debate alrededor de las infancias. Pero ella decía que en ese contexto lograron reubicación familiar para algunos niños. Y que algunos de los casos que ella llevaba, la familia directamente está decidida a pedir la guarda, la familia donde se ubicó, digamos. Y es un chico que tiene una larga historia, una larga trayectoria de desamparo. Pero ahí aparece un núcleo, el cuidado de los niños en situación de desamparo, al margen de los problemas de violencia, todo lo que ya deben haber visto, para aquellos que se quedan en el hogar, y el hogar es la convivencia con el enemigo, etcétera, etcétera, de lo cual ya se ha hablado bastante. Entonces, se sumó a las prácticas comunes de salud mental, se vieron obstaculizadas, pero además se sumaron las prácticas de respuesta a los emergentes por la crisis y de situación de pandemia, que es absolutamente distinto a cualquier catástrofe con la cual trabajé antes, incluyendo la inundación. Lo distinto pasa por la imposibilidad del contacto de los cuerpos, por la imposibilidad de la presencia física. Y creo que eso ha sido una disrupción en todas las prácticas. Está el riesgo del contacto con los cuerpos, la aparición o no aparición, el uso o no uso de determinados tipos de equipamiento para evitar las transmisiones, etc. Dentro de las tareas de salud mental a las cuales nos vimos obligados a incorporar, una parte importante ha sido pensar y sostener a los equipos de salud. Otra problemática que se puso en escena, no porque no existiera antes, sino porque ahora se volvió realmente dramática, fue el problema de las personas internadas en soledad, el problema del duelo, el problema de la muerte en soledad, del cual hemos hablado, y creo que en este momento la provincia de Buenos Aires ya sacó un protocolo, y se está sacando un protocolo general con respecto al acompañamiento
de las personas internadas con COVID, ahí yo me acordaba, cuando hablamos de esto, yo decía, hemos vuelto a una práctica histórica de la medicina. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por Florencio Escardó y por Gian Antonio, en la Argentina hubiéramos tardado 20 años más en que un niño internado pediátricamente tuviera el acompañamiento de la familia. Nosotros nos hemos olvidado, pero yo de recién recibida trabajé en una sala de terapia intensiva neonatal en la cual las madres no podían de ninguna manera tocar a los bebés y solo los podían ver a través de un vidrio con un equipamiento completo, aun cuando el bebé estuviera ya en etapa terminal, no lo podían tomar en los brazos, digamos. O para cuidarlo, es algo que después se legitimó. Entonces la práctica tradicional de la atención en salud, del modelo biomédico, es el aislamiento. No es, tiene su núcleo más alto en la cuestión manicomial, incluyendo ese paradigma de que toda persona que se interna en lo manicomial, los primeros 15 días la aíslan de todo contacto, ¿no? La otra institución que yo he conocido que hacían eso era el servicio militar. El primer mes se aislaba de todo contacto, que en realidad es una medida que se toma en toda institución para que la persona se institucionalice rápidamente, que es cortar el contacto con la vida anterior, sea manicomios, prisiones, conventos, etcétera, ¿no? Bueno, pero esto no es privativo de la salud mental. La tendencia al aislamiento fue así, privativa del sistema de salud y del modelo biomédico. O sea, cuando nació mi hijo mayor, todavía tomaban al bebé recién nacido, ya no anestesiaban a la madre total, tomaban al bebé recién nacido, mandaban a la madre a un lado y al bebé a otro. Y el bebé iba a parar a la nursery y se lo llevaban a la madre 12 horas después. Quiere decir, lo aislaban del vínculo más primario como forma, decían ellos, de cuidar la salud de la madre haciéndola descansar y de cuidar la salud del bebé alimentándolo adecuadamente con suero glucosado porque la madre todavía solo tenía calostro. Era así. Entonces, algunas de las cosas que han hecho reaparecer, que reaparecen, es como lo más duro del núcleo biomédico, que no casualmente se sostiene en el paradigma de la infección y de la noxa externa. Entonces, claro. Perdón, Alicia, ¿se sostiene? ¿Dónde dijiste? En el paradigma de la infección y de la noxa externa, de lo que viene de afuera, digamos, de la infección, del factor externo, del factor enfermante. Mira, yo lo he visto repetido en una institución, alguna vez me tocó tratar de intervenir para que dejaran ver a una niña internada, dejaran que los padres lo vieran, y no las dejaban ver porque estaba aislada. No me olvido la respuesta del profesional tratante. Me dijo, lo que pasa es que ella tiene una familia disfuncional, como si la familia fuera el Basilio Koch. ¿Cierto? Entonces, tiene una familia disfuncional. Entonces le digo, doctora, entonces usted lo que piensa es, ya cuando salga de ahí, entregársela a un juez de menores que la institucionalice. Era una familia de clase media, no lo iba a hacer. Aunque más no sea porque la chica tenía casa, comida, educación, ropa, etc. Y me dice, no, eso no. Entonces empecemos a trabajar con todo, le digo, porque esa es la familia que tiene. Y además de disfuncional, ha llegado viva y más o menos sana hasta los 17 años, algo debe haber hecho la familia, trabajemos con todo. Pero la idea del aislamiento, me apodero del objeto de tratamiento, está contenida. En este caso, está sumamente fundamentada por la característica de contagiosidad de la enfermedad. Pero lo mismo, como esto es un fenómeno que no va a pasar en 15 días o 20 días, tenemos que empezar a poder representarlo de otra manera para trabajar sobre esto. Otra cosa que les quiero señalar, salud mental aparece de nuevo como quedando fuera de la problemática de salud en muchos casos, ¿no? Aún para el personal mismo. Pongo un ejemplo. Un psicólogo de un servicio de una provincia le habían pedido que asistiera a los terapistas intensivistas, digamos, ¿no?
que hiciera reuniones con ella. Entonces él, con la mejor intención del mundo, me dice, no, yo me voy a reunir personalmente con ellos, no lo voy a hacer por Zoom. Y le digo, ¿pero por qué te vas a reunir personalmente? Porque si no van a pensar que yo tengo miedo de que ellos me contagien, que los trato como leprosos. Entonces le digo, no, vos no entendés nada, ellos corren menos riesgo de contagiarse que vos. ¿Por qué? Porque este que estaba hablando conmigo era un psicólogo que trabajaba en el servicio de consultorio externo de un hospital de salud mental. Y los únicos cuidados que estaba teniendo en esa atención principal era el uso del barbijo y una cierta distancia, nada más. Me dice, pero si yo trabajo en salud mental, no trabajo con COVID. Y le digo, no, vos trabajás con personas de la comunidad que vienen a consultar por salud mental en una comunidad que tiene un índice de infección importante. De hecho, en ese hospital apareció un foco infeccioso después. Entonces, los intensivistas están trabajando con equipos, el que no está trabajando con equipos protectores soy vos. Pero él mismo sucumbía a la idea de que si atendía salud mental no corría riesgo. Y acá me voy a detener en algo que es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la angustia, con la depresión, con el dolor psíquico, etc. Y estamos bastante desacostumbrados a pensar que a veces la ausencia de síntomas es un indicador de problema. Entonces, todo el tiempo, todo al principio, todo se hizo muchísimo hincapié en la angustia que producía la pandemia, las alteraciones del sueño, la gente que comía mal, el problema de los niños que no asistían a la escuela, el problema de las madres que tenían que asistir a los niños que no asistían a la escuela, la alteración de las relaciones domésticas al hacerse cargo de las tareas del hogar, etcétera, etcétera. Lo que nadie pensó es que los fenómenos colectivos, traumáticos colectivos, producen a veces respuestas sociales de negatividad, de renegación. Que entonces aparecen ahí dos componentes que son de riesgo. Uno, con perdón de la repetición de la palabra, es que para vivir nosotros vamos naturalizando los riesgos con los cuales vivimos. Una naturalización del riesgo. A mí me tocó trabajar en Nicaragua apenas terminada la guerra, y eventualmente todavía había focos de conflicto armado dentro de la ciudad de Managua misma, y la gente andaba entre las balas como si anduviera entre las rosas. A mí me llamaba la atención lo poco que se afectaban con ello. O, por ejemplo, en el caso de México, que es una de las zonas más sísmicas del mundo, lo poco que se afectaba a la gente con los temblores hasta que fue el gran terremoto, pero si no, la población prácticamente no. Temblaba todo y seguían naturalmente, digamos, ¿no? Uno naturaliza los riesgos, ¿sí? Pero hay además algunos que no solo los niegan, sino que construyen con respecto a esos riesgos una negación activa. No es lo mismo la naturalización que la negación. La naturalización es que yo empiezo a bajar la guardia porque, bueno, tengo que vivir con esto. Y la negación activa es una posición, ¿cómo les podría decir? La negación activa es la manifestación de Madrid en contra del barbijo. ¿Dónde han visto una manifestación en contra de una medida sanitaria? ¿No? Y esta negación activa en general se ve acompañada de darle un valor como de reivindicación individual al gesto de negación activa. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, entonces para ir cerrando, ¿no es cierto? La idea que yo tengo es que cuando nosotros iniciamos la materia de salud pública y salud mental en la Facultad de Psicología de la UBA, que la creamos allá hace muchos años, nuestra idea era proveer herramientas para que los profesionales pudieran analizar críticamente el contexto en el cual y las determinaciones que operaban sobre sus prácticas.
Y creo que para pensar nuestras prácticas hoy, nosotros tenemos que estar pensando en varios registros. Una, ¿cómo hacemos la continuidad de esas leyes que son leyes basadas en la lógica de derechos y que por lo tanto favorecen no solo a los usuarios a quienes se le aplican, sino que favorecen a la sociedad en su conjunto? Porque toda la implementación de una ley basada en la lógica de derechos es una tendencia a la democratización de la sociedad. Es una tendencia a romper los paradigmas de objetivación y segregación. Y esto se traslada al conjunto de la sociedad si lo que deseamos es una sociedad, como diría Bertolt Brecht, donde el hombre sea amigo del hombre, digamos, ¿no? Y agregaríamos después, bueno, donde la mujer sea amiga de la mujer, y todos sean amigos de todos, digamos. Pero ese es el primer punto, cómo le damos continuidad en este contexto y aplicabilidad en este contexto a este paquete de leyes, entre ellos la ley de salud mental, sin que se nos pierda el rumbo hacia el cual íbamos con ello, ¿no? En cada uno de los niveles y dimensiones en que trabajamos. Y sin que nos tentemos con el paradigma sacrificial, ¿no? Somos trabajadores del sector salud. La historia la hacen personas comunes, no hay héroes. Y no necesitamos héroes, necesitamos una épica. Lo que necesitamos es un compromiso muy importante con el otro, que es lo mismo que decir también con nosotros mismos. Bueno, yo dejaría acá, a ver si hay alguna pregunta y podemos intercambiar. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Estaría bueno que nos organicemos a través del chat, que vayan pidiendo la palabra si quieren. Sí, yo quería, Marian, ¿querés decir las localidades que están presentes mientras leemos las preguntas? Está bien. ¿No? Porque hay gente de Arroyo Leyes, Laguna Paiva, Recreo, Santo Tomé, Rosario, Santa Fe, distintos lugares. Me pidieron que lo diga. Listo, no digo más nada. Venado Tuerto, Sauce Viejo. Sauce Viejo. De Rafaela también he visto compañeros, compañeras. Tengo que cambiar los anteojos porque estos son de distancia. Coronda. Venado Tuerto también. Bueno. Sunchales, Rufino. Bueno, ¿alguna pregunta? María Teresa, Sunchales, Rufino. Greta hace una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es? Dice, ¿qué experiencias conoces de prevención y promoción en atención primaria en el contexto de la pandemia? En tanto, las intervenciones están quedando reducidas a la asistencia de emergencias y urgencias en salud mental, salud. Mira, primero que cuando empezó la pandemia, el problema era el aislamiento de algunos, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el aislamiento de algunas comunidades, o sea, cómo hacer el aislamiento en algunas comunidades donde la falta de condiciones habitacionales impedía que una persona uno le diga quédate en tu casa. Y entonces se inició en algunos lugares una propuesta que ha sido bastante exitosa, que era en realidad quédate en tu barrio. Un cuidado colectivo del barrio. Esto implicó un trabajo consensuado entre sectores de salud, salud mental y actores sociales y movimientos sociales, en una red de inserción que liga la actividad. En muchos casos, acá por ejemplo en provincia, hay agentes de salud mental trabajando en situaciones de hisopado, por ejemplo. No sé si ustedes tienen, pero, y a una de las personas lo que me contaba es que
en más de una oportunidad la presencia de la gente de salud mental ahí resuelve mucho del momento y de la crisis. Después, otra actividad. Yo digo porque el cuatrimestre pasado nuestros alumnos no podían ir a terreno a conocer a lo que hacían los servicios. Entonces nosotros les trajimos los servicios la virtualidad nos permite eso. El servicio al aula, sí. Entonces, por ejemplo, estuvimos con la Dirección Nacional la Dirección Nacional, con la Dirección de Salud Mental del municipio de San Martín, que nosotros tenemos ahí, todo esto lo tenemos filmado, además. O sea, son videos con los cuales ustedes pueden acceder. El municipio de San Martín, por ejemplo, el primer tiempo, ellos se organizaron para garantizar, nada más que para garantizar la asistencia a las personas que tenían en asistencia. Pasaron a remoto lo que podían pasar a remoto, organizaron los cuidados preventivos de bioseguridad para atender en presencial lo que tenían que atender en presencial, y esto es una cosa asombrosa, pasaron a remoto las juegotecas. Que eso me encantaría ver cómo lo hicieron. En un segundo momento empezaron a armar la estructura de asistencia a la problemática del COVID, con las líneas telefónicas, con el acompañamiento de los diagnósticos, con las líneas telefónicas para las personas aisladas, y el apoyo al personal de salud. Hay toda una línea de planificación que fueron haciendo que es bastante interesante. En el caso del Hospital de San Isidro, se armó un trabajo interdisciplinario entre la gente de salud mental y la especialista en virología, que tenía que capacitar al personal para las medidas de bioseguridad. Y que fue muy interesante, esa exposición es muy interesante. El trabajo combinado, dice, la psicóloga decía, si a mí me hubieran dicho que alguna vez iba a trabajar interdisciplinariamente con una viróloga, no lo hubiera creído. Digamos, pero fantástico. Y ella fue la que expuso que el problema, la que expuso que por un lado estaba el personal que se angustiaba, que tenía miedo de contagiarse, etc., y por otro lado estaba el negador, que era capaz de irse a la sala de descanso y tomar mate. Entre todos, digamos, ¿no? Entre todos. Sí. Eso no. A ver, hay cosas que la pandemia desnuda, pero existían. O sea, sí. Claro, las infecciones intrahospitalarias eran una causa importante de mortalidad, y la OMS decía que se podían disminuir y prácticamente evitar con la simple práctica de que el personal de salud se lavara regularmente las manos. Y las infecciones intrahospitalarias son de cada bicho, que después no se recuperan las personas. Porque son estos agentes infecciosos que solo existen en los hospitales y que son resistentes a cualquier cosa. Son muy graves. Entonces, ahora, nosotros no es solo que vamos a tener que revisar las prácticas anteriores en términos de adecuarlas al COVID, sino que va a desnudar prácticas anteriores. Les pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos el año pasado una epidemia de bronquiolitis en Buenos Aires y con Urbano, que desbordó las salas de pediatría y los servicios de terapia intensiva pediátrica. Más de un niño debe haber muerto por esa epidemia, sobre todo en los sectores vulnerables. Y sin embargo, a nadie se le ocurrió cerrar las escuelas 15 días. Este año no tuvimos bronquiolitis porque los chicos no están en la escuela. Estamos en el otro extremo. Sí, claro. Estamos en el otro extremo. Yo no digo que hay que hacer desaparecer en la escuela para que los niños tengan bronquiolitis. Pero simultáneamente, ¿cómo puede ser que el año pasado se desbordaron los servicios, se estresaron los servicios pediátricos, deben haber muerto niños, y a nadie se le ocurrió decir, bueno, cerramos las escuelas una semana, 15 días, paramos la epidemia con un sistema tradicional, que no es el sistema biomédico, le doy medicamento y lo atiendo cuando llega al hospital, sino que es el viejo sistema preventivo de los cuidados de aislamiento cuando hay una epidemia. No lo hicimos. Y sin embargo, las vacaciones de julio nacieron así. Las vacaciones de julio, de invierno, nacieron como prevención de la transmisión de enfermedades respiratorias en el pico del invierno en las escuelas. No es que nacieron porque queríamos tomar vacaciones y irnos a esquiar a Mendoza en julio.
No es así. Entonces hay una serie de medidas higiénicas que se fueron perdiendo porque total, a la respuesta de la enfermedad estaba la medicina. El medicamento. El medicamento. Miren, Y ahora detrás de la vacuna. Sí. Hay una cuestión de la cual yo escribí en la epidemia de gripe A, que era lo que se llama presentismo patológico, que es que ahora pasó en el Ingenio Ledesma. O sea, parte del rebrote de Jujuy es eso. Es que el Ingenio Ledesma le dijo, bueno, si usted es riesgo, qué sé yo, quédense en su casa, pero le pagamos el 40% del sueldo. Y la gente con el 40% del sueldo no puede vivir. Bueno, ¿qué es el presentismo patológico? Es una maestra hace 15 años o 10 años, o cuando, sí, en el 2009 fue la gripe A, una maestra que una parte importante de sus ingresos es el presentismo, que se despierta con fiebre, se toma un antifebril, se toma el subte cargado de gente, llega a un aula con 40 chicos, da clases todo el día, va a la sala de maestra, toma mate con las otras y se vuelve a su casa. Y yo no estoy diciendo que la maestra sea culpable. ¿Saben por qué no le estoy diciendo que sea culpable? Porque ese mismo día, a la mañana, en plena epidemia de H1N1, yo el día que escribí eso, veo a la mañana una propaganda de antifebriles, de antigripales, que son sintomáticos nada más, de un señor que se tomaba, se sentía mal a la noche, se tomaba divino, joven, lindo, qué sé yo, se sentía mal a la noche, estaba todo así, se tomaba el antifebril, el antigripal, se despertaba a la mañana, echó una fiesta y se iba al jardín de infantes de su hijo a festejar el cumpleaños. Y eso lo veía yo en la propaganda mientras teníamos una epidemia de una gripe que fue menos contagiosa que esta, quizás con menos mortalidad, pero que atacaba a gente joven, mujeres embarazadas. O sea que cualquiera de los chicos de ese jardín de infantes podía tener una madre embarazada. No sé si es más o menos claro. Y nadie lo pensaba, no lo pensábamos, vamos a tener que pensarlo, no vamos a poder volver. Nosotros no hemos llegado a esto por casualidad. Entonces, en las prácticas en salud mental pasa lo mismo. A ver, acá dice, sigamos con las otras preguntas, porque si no me voy a lo que hay una pregunta, Alicia, sobre la ética. Lía Mentolila dice, al finalizar su habla, habló de la ética. Quería consultarle sobre la ética de sí y cuál es su posicionamiento en este contexto de pandemia. Gracias. A mí me parece que la ética siempre es un posicionamiento en relación al otro, y por ende a sí mismo, ¿no? Y es un posicionamiento que yo lo voy a llevar mucho, yo no soy una eticista, no me dedico a bioética ni cosas por el estilo. Saben que la palabra bioética quiere decir ética de la vida. No se restringe a cómo hacer una... Pero a mí me parece que básicamente, si hay un posicionamiento ético, ese posicionamiento ético es un reconocimiento del otro en cuanto a otro. Y como par en cuanto a derechos. Y cuando digo derechos, digo dignidad. Básicamente, medida de derechos. La categoría de dignidad, dice el diccionario latinoamericano de bioética, es que nadie sea colocado en el lugar de objeto, de medio o de mercancía. Y a mí me parece que con eso uno se puede mover bastante bien, en términos de la atención, en términos de la clínica y en términos de los posicionamientos políticos con respecto a este tipo de situaciones. Porque estamos escuchando muchas posiciones que son fuertemente reivindicatorias de una idea de libertad individual, donde lo que aparece es que, digamos, todo límite de esa libertad individual es una restricción de un derecho inherente a la persona, aunque esa libertad individual le cueste la vida a otros. Sí, imposible e impensable. Claro. Sí. Hay dos comentarios, uno de Iris Valle y otro de Lucía Schnidrich. No sé si alguna quiere tomar la palabra directamente a hacer el comentario. Iris o... Si no leemos. Lucía. Sí, estoy con problemas de conexión, por eso lo había escrito, por ahí se corta. No, era muy sencillito, era que
por alguna de las preguntas ubiqué que, bueno, en el medio de esta crisis hay cosas que no se transmiten y estamos muy fragmentados, pero que está bueno esto de que Alicia traiga a colación experiencias en los cuales, como ha pasado muchas veces, las catástrofes son oportunidades. Y un ejemplo, no el único, un ejemplo es la planificación y las políticas de la provincia de Buenos Aires, que son transversales, desde los monovalentes al eje en las prácticas territoriales, tal como dice la ley, tal como habría planteado el plan, y bueno, después hubo todo un retroceso, pero eso, ¿no? Tener presente que hay políticas y planificaciones que están apostando a reduplicar la apuesta, no hubo un retroceso, pudo haber habido una pequeña conmoción al inicio, como le pasa a todas las experiencias y a todas las personas, digamos, en esto, pero que quede claro que, bueno, que nos podemos comunicar y aprender de estas experiencias que creo que hacen a los postulados que muchas veces nos han sostenido, ¿no? Hemos tenido otras catástrofes. Ojalá en esta estemos a la misma altura, que volvamos a producir algo, ¿no? Algo nuevo con esto, una profundización, porque además se lo debemos a los usuarios y a nosotros mismos, nuestra propia historia. Gracias, Iris, por acompañarnos. Bienvenida, gracias por tu aporte. Lucía Snidrik también está. ¿Querés que lo leamos, Lucía? Ahí está Lucía. No se escucha, ¿eh? Lucía, ¿estás? Léelo, Marian, si no. Bueno, desde la ludoteca, dice Lucía, la Punta del Ovillo, en la ciudad de Santa Fe, acompañamos la entrega de Ludokits a las niñas y sus adultos significativos. Extendimos a otros barrios articulando con talleres en CAPS la entrega del juego a casa. Con quienes tienen celu, seguimos vía remota estas producciones, y desde el CAPS acompañamos con cuidados como toda atención presencial. Esto quizás se vincula a lo que preguntaba Daniel Pérez, que dice cómo se puede pensar el trabajo con las infancias, con niñas, el registro que hacen, la significación que construyen es enfermarse, ya que aparece el miedo al abandono, a por el distanciamiento que sucedería si se enferman con COVID, por lo que escucharon, por la información que les llega, por los medios, etc. Sí, bueno, me parece que también estos comentarios de alguna manera tienen que ver también con algunas de las cuestiones que vos decías, Alicia, respecto de cómo vamos a hacer para seguir sosteniendo estas leyes que son herramientas que tenemos y para seguir avanzando, digamos, ¿no? Sostener y avanzar, ¿no? Creo que la práctica de lo que plantea la Punta del Ovillo, por ejemplo, ilustra de alguna manera las intervenciones que tienen que ver con las intervenciones ambulatorias, ¿no? que van más allá de una crisis, aún en este contexto tan complejo, ¿no? Aún en este contexto tan complejo. Sí. Bueno. Yo recién recordaba, se presentan problemas muy complejos. Por ejemplo, en España yo tengo un contacto con colegas de otros países. En algún momento hubo que buscar familias para chicos cuyos padres estaban internados y aislados por COVID. Y que no eran niños en situación de desamparo, por ahí eran familias de clase media. Y el otro día, por primera vez, yo me enfrento a la situación de un grupo familiar que da positivo todo, pero el más chiquito tiene 3 años, y en algún momento el padre estaba con mucha sintomatología y la madre ya internada. Quedaba un hermano de 9 y este chiquito de 3. Si llegaban a tener que internar al padre, la pregunta es quién se hacía cargo del cuidado de 2 niños COVID positivos mientras los padres están internados. Y no es un... Sí, aquí hubo también una situación similar, sí. Sí. Entonces, como digo, se suman problemas nuevos, porque estos no son chicos que normalmente hubiéramos tenido que asistirlos. Claro. No están en situación de desamparo, quedan en situación de desamparo
por las características particulares de esta pandemia. Porque si fuera otra enfermedad con otro nivel de transmisión, etcétera, se consigue algún familiar, pero por ejemplo la abuela en ese caso no estaba en condiciones de tenerlo. Bien. Bueno, Alicia, yo no sé si vos tenés tiempo, Alicia, más o vamos cortando. Vamos terminando, yo tengo calculado unos minutos más nada más. Bueno, hay un compañero también que está haciendo un comentario que dice: lo que importa no es lo que vendrá, sino lo que seamos capaces de hacer venir. Esto implica no esperar los efectos, sino continuar los abordajes de alguna forma. Son momentos en los que se pone a prueba la transferencia. Sí, claro, pero también hay muchos casos que hay que iniciar la transferencia también. Sí, Pablo, estoy de acuerdo también con vos. Sí, efectivamente. Sí, hay otra cosa que es muy importante. Alguien dijo, bueno, cuando termine este paréntesis, esto no es un paréntesis, esto es nuestra vida ahora. Esa idea de que estamos entre paréntesis hasta que volvamos a no sé dónde, no, lo que estamos haciendo, y por eso digo, no se puede poner entre paréntesis la ley de salud mental porque estamos con la pandemia. Nosotros tenemos ahora la pandemia y ver cómo, atravesando esta situación, mantenemos los principios básicos del cuidado de la ley de salud mental, ¿no? Me parece. Ahí Florencia y Celina también hacen acotaciones en relación a esto, ¿no? De cómo poder adaptar en algunos aspectos los monovalentes en función de la pandemia, y bueno, y lo peligroso del encierro, ¿no? Que en algunos casos de las instituciones estatales puede llevar a prácticas que habíamos creído abandonar. Así que muy interesantes también y van en la misma línea. Sí. Bueno, quizás sería el momento de ir cerrando, salvo Alicia que quieras decir algo más. No, nada, les quiero agradecer mucho la invitación. Espero que les sirva para algo de sus prácticas, porque como les digo, cada uno de ustedes sabe efectivamente en qué punto está trabajando, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. No es una época que uno tenga demasiadas certezas de ninguna índole. Entonces, lo que voy yo planteando en general son como hipótesis muy frágiles. He batallado bastante contra una tendencia que hubo a psicopatologizar los efectos de la cuarentena. Lo he hecho bastante público, creo que fueron investigaciones además bastante mal planteadas y que además tenían objetivo político en algunos casos, ¿no? Pero no, esto no significa desconocer los malestares y los sufrimientos, y ver cómo se alojan y cómo se los escucha y cómo alojamos los nuestros propios también. Alicia, me acordé que la semana pasada tuvimos otra actividad en la UADER y Leibson decía, se trata de desmanezar y empezar a humanizar, o seguir humanizando nuestras prácticas y ocuparnos de desmanezar las prácticas. Estuvo muy bueno. Después en la clínica he escuchado cosas muy interesantes, por ejemplo, el valor del llanto. La función del llanto, ¿no? Que es una cosa tan reprimida en nuestra sociedad. Una gama de sentimientos mucho más rica que la que nosotros trabajamos cuando trabajamos con nada más que angustia, depresión y no sé qué historia más. Y hay una gama mucho más rica donde entran desde el fastidio, el enojo. Hay que aprender, yo estoy trabajando, casi diría como un recursero de términos que tiene el lenguaje para las formas en que se procesa con más transparencia los recuerdos, los sueños y los sentimientos en estas circunstancias, que quizás no estamos tan aturdidos, ¿no? Es una cosa bien interesante. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos, todos los presentes. Y el 4 de septiembre, Mariana, ¿no? El 4 de septiembre nos encontramos con Débora Tajer y va a moderar Victoria Rinaldi. Bueno. Así que bueno, les agradecemos a todos y sobre todo a Alicia. Un abrazo a todos. Gracias a todos por estar. Chao, chao. Hasta la próxima.
Hola, Laura. Hola, 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 hola Maga. Hola Bueno. Mufi. Estuvo Hola, bárbaro, Ceci. chicos. Nos vemos. Hola, Sí, Darío. qué buena idea, Maga. Qué buena idea, Maga. Muy buena idea. Muy buena idea. Cuenten conmigo. Dale, sí, totalmente, totalmente. Besos. Muchas gracias por la organización, ¿eh? Abrazos. Un abrazo, Rosario. Dale, serán dados. Chao. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradecemos un Chao, montón Mari, estuviste la presencia de todos. Lindo, compañeras, estuvo lindo. Muchas gracias Estuvo por el hermoso. apoyo de todas, de todas y de No te todos. escucho, Y también Mariana. por, No sé por qué no te escucha. Yo quería decirles que muchas gracias a todas y a todas también las que nos hicieron llegar algunas cosas para decir, además de las que están en el chat. Todo, pero bueno, nos queda tiempo. No escuchaba porque no tenía el coso puesto. No escuchaba porque no tenía. Entra el barbijo, los lentes, los auriculares, la compu, los papeles, la virómena y el alcohol en gel. El 4 de La septiembre. sensibilidad. Perdón, Con la chicos. Débora. El 4 de septiembre. El 4 Con la de Débora Love. septiembre con Débora Tajer. Y bueno, Victoria Rinaldi va a moderar. Nos vemos. Chau, chau. Chao, gracias. Gracias por estar, gracias por estar. Chau, chau. No escuchaba y no tenía puesto los... Hola. Sí, Lauri. Estoy terminando la actividad. Todavía estoy acá, estoy en sala de situación. ¿Me llamás en 5 minutos que voy al auto? Un besito. Chao.